Señor, te damos gracias. Estamos aquí para adorarte, para honrarte, para declarar tu palabra, que en ella hay santidad, en ella hay perdón, en ella hay la redención de nuestros pecados, y a través de la palabra somos consolados, somos edificados, somos exhortados, somos llenos del Espíritu Santo. Y en esta tarde te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar, y declaramos que mientras tú estés en nosotros, todas las cosas nos irán bien. Declaramos que mientras te dejemos a ti actuar, todas las cosas nos saldrán bien. Padre, gracias. Hijo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Dame la ciencia, la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento y la palabra para poder impartir al pueblo de Dios que nos ven a través de muchos países del mundo. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos en esta tarde a ir a Efesios, capítulo 4. Vamos a basar este mensaje acerca de la vida cristiana, la responsabilidad de la vida cristiana. Vamos a estar hablando la responsabilidad de la vida cristiana. ¿Sí? Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios, ¿cierto? Algunos piensan, yo soy hijo de Dios y yo me voy al cielo con Dios porque Dios me perdona si yo peco y sigo pecando y yo de todas formas voy al cielo, pero no es así. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la vida cristiana y la responsabilidad de vivir la vida cristiana en Efesios 4. Vamos a hablar acerca de varias cosas. Este mensaje va a ser el centro de este ministerio, de una nueva vida en Jesucristo. Les damos la bienvenida. Es un ministerio que nació en el corazón del Padre Celestial. Es un ministerio aprobado, confirmado, es decir, que Dios nos habló, me habló, nos habló, que era el tiempo, que era el nombre, que era la oportunidad para edificar al cuerpo de Cristo, para llevarlos a la profundidad y al pleno conocimiento de la Escritura, porque el pueblo de Dios no necesita que lo entretengan, ¿cierto? El pueblo de Dios necesita que lo alimenten con la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo contiene todo. En ella no necesitamos más adornos, ya está todo escrito, y si basamos nuestra vida, nuestro vivir en esta palabra, todas las cosas nos van a salir bien. Amén. Amén. Así que esta carta de Efesios la escribió Pablo, y dice ahí en el versículo 1: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos señores? Uno. Una fe, un Uno. solo creer, y el bautismo. El bautismo no es cuando el bebecito estaba allá, pequeñito, con pañalitos, y le echaron agüita en la cabecita y que el bautismo. El bebé no supo qué pasó ahí, simplemente sintió que lo mojaron. Pero el verdadero bautismo es cuando tú abres, amada, tu corazón al Señor y dejas que Él entre a tu vida y comience a vivir en ti, dentro de ti. ¿Sí? Que comience a gobernar tu mente, tu corazón, tus pensamientos, todo lo que está dentro de ti comience a ser plenamente lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese es el vivir de la vida cristiana. Y seguimos leyendo y dice el Señor, vamos en el versículo 6, vamos para el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, que Dios es todo en nuestras vidas. Amén. La plenitud. Está sobre nosotros, está con nosotros y está dentro de nosotros. Dios está en esas tres dimensiones. Y dice también las funciones de los dones y el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. La gracia significa el favor de Dios. ¿Para qué? Dice el Señor, conforme a la medida del don de Cristo.
por lo cual la Escritura dice, subiendo a lo alto llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido a las puertas más bajas de la tierra, o sea, al infierno, porque Jesús también descendió al infierno, y dice que Él descendió y que Él mismo también subió y que está por encima de los cielos para llenarlo todo. Llenarlo todo en nuestras vidas. Nosotros no necesitamos emborracharnos, nosotros no necesitamos drogarnos, nosotros no necesitamos las pastillas tranquilizantes, los calmantes, no necesitamos nada de estos tipos de situaciones o cosas o elementos que nos lleven como a vivir otra realidad. Nosotros vivimos una realidad en Cristo. Amén. ¿Cuántos aquí tomaban antes traguito? De vez en cuando. Sí. Que un traguito, que más traguito y que mucho más traguito, ¿sí? Entonces que vivían era como más bien borrachos, ¿sí? Y algunos fumaban, y algunos que una pastillita para sentirme mejor, algunos que alguna droga, y vivían o viven en esa condición. Pero te quiero hoy decir que el Señor Él puede superar cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de licor. Con Él no necesitamos estar ni borrachos, ni drogados, ni necesitamos otras cosas. Él lo llena todo, Él nos complace, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Cuando digo complacer es que Él llena todo y nos da el disfrute. Necesitamos disfrutar a Dios, a Cristo en nuestro corazón. Este ministerio se llama Una Nueva Vida, ¿en quién? En Jesucristo. Porque es en Él que debemos vivir la nueva vida. Es con Él, Jesucristo. Y dice allí también, en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ya lo habíamos leído, vayamos por favor al 11, y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros como pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Tú tienes dones, significa regalos, y tú también, y yo también los tengo, ¿cierto? Dice que apóstoles, dice que profetas, dice que más, ¿qué dice ahí más? Maestros. Dice que evangelistas, dice que pastores y dice que maestros. Y que todos ellos cumplen una función, y es que cada uno con su don pueda hacer que el cuerpo de Cristo se edifique como una casa. Nosotros somos una casa, y la casa necesita ¿qué? Muros, techo, ventanas, puertas, necesita por dentro decoración. Nosotros necesitamos ser edificados en Cristo cada día. No es un día a la semana, no es solo el domingo, no es solo el jueves. Las reuniones aquí son los jueves a las 6 de la tarde y los los jueves a las 6 y los sábados a las 3. Pero no es solamente que vengas esos 2 días y el resto. Tenemos que vivir responsablemente la vida cristiana. Es así. Algunos tienen esta Biblia solamente decorativa. En un púlpito allá en la casa, la guardan, la ponen allá grande, gigante y empolvada, ¿sí? Y uno va allá y es polvo, porque como no pasa de la misma hoja, lleva 3 y 4 años la misma Biblia en la misma hoja, y solamente es de adorno, algo simbólico, la Biblia. Pero esa Biblia no está adentro de esas personas que viven en esa casa, y esta Biblia tiene que estar dentro de nuestro corazón. La palabra debe estar viviendo dentro de nuestro corazón. Y dice también el Señor, a fin de que nosotros seamos perfeccionados para la obra del ministerio, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, es decir, todos juntos creyendo en lo mismo. ¿En quién? En Cristo. Algunos creen en Cristo, otros creen en Jesús, otros creen en Dios, otros creen en Jehová, otros creen en el Buda, otros creen en otras religiones, otros creen en otras cosas de la nueva era, del esoterismo, otros creen en la veladorcita, otros creen en la imagen, en la virgencita, otros creen en que hay otros seres debajo del mar, enanos, inframundos, dicen ellos. Algunos creen que hay ovnis y que entonces
los ovnis, que hay otros seres en otro país, en otro planeta, perdón, y no es así. Significa que ellos están muy fuera de la verdadera vida cristiana y del verdadero vivir. Así que nosotros debemos centrar nuestras vidas en el Señor y no dejarnos que nadie nos desvíe. Somos fácilmente, podemos desviarnos, ¿cierto? Si tú no estás bien fundamentado, ¿esta casa ustedes creen que está bien fundamentada? Bastante bien fundamentada. Es decir, tiene buen piso, sé que esta tierra no se va a hundir porque antes hubo un estudio de la tierra y yo sé que esta casa no se va a caer, lo tengo claro. Si tú estás con Cristo en tu corazón, sabes que contra viento, contra marea, con el fuego, con el agua, tu vida nunca va a naufragar. Él siempre te va a sacar en victoria y adelante. Esa es la verdadera vida cristiana. Pruebas tendremos. ¿Cuántos no han tenido pruebas? Y si pasas una prueba, viene la otra prueba. Más fuerte. Sí. Entonces, con el Señor somos como la universidad. Entonces, pasas este examen y luego pasas el otro y luego pasas el otro. Y si no pasas ninguno de esos, no te puedes graduar. ¿Cierto? Con el Señor es así. El Señor quiere tratar tu temperamento. De dinamita. El explosivo, ¡pum! Se enoja a todo momento. ¿Y cómo? Deja que Él haga la obra en ti. Deja que Él saque ese temperamento explosivo y reactivo. Ustedes han visto como las ollas a presión. La olla está quieta, ¿no? Y uno dice, ahí todo está bien. Y de repente esa olla puede explotar, ¡pum! Y las personas que tienen un temperamento muy fuerte son explosivas y son dinamita. Y sabes, Dios te puede cambiar. Dios te puede transformar. Si tú le entregas esa área de tu vida a Él. Porque para Dios no hay nada imposible. Solamente entrégale tus áreas en las que tú te sientas débil, Él te hace fuerte. Dice también, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y zarandeados por todo viento de enseñanzas, en las artimañas de los hombres, en astucia, con miras a un sistema de error. Es decir, dice el Señor, para que ya no seamos niños, o sea, es decir, inmaduros. ¿Inmaduros en qué? Hoy creo en Jesús, mañana creo en otra religión, dentro de 8 días, dentro de 15 creo en otra. Tenemos como ejemplo, ¿cuál? Personas que han estado en todas las religiones. Comenzaron como católicos, después se volvieron marianos, que creen en María, solo María. Después se volvieron unitarios, solo en Jesús, no creían en Dios ni en el Espíritu Santo. Después, como ya no les sirvió la vida cristiana así, se volvieron judíos mesiánicos. Entonces ya cuando uno habla con ellos, le hablan en hebreo y uno no sabe ni qué está hablando. Porque se metieron, bueno, eso está muy bien, estudiar todas las raíces, el lenguaje, pero sabes, dice aquí que para que no seamos zarandeados por todo viento de enseñanzas. Y ahora uno ve por las calles colombianos que quieren ser judíos, con una kipa acá, con una barbita de chihuahua acá, con unas ropitas, y uno dice, ¿y este qué le pasó? Se volvió disque judío, y no debe ser así. Todos creemos en Jesucristo, pero te quiero decir que nosotros no necesitamos cosas externas para ser creyentes. Es decir, la verdadera vida cristiana no es como algunos piensan que es la falda larga, que es el pelo largo, ¿sí? Porque algunos piensan no, que la verdadera mujer tiene que usar falda o si no ella no es de Dios, ¿sí? Algunos piensan que si no es el pelo larguísimo tampoco es de Dios. Estos son enseñanzas que no conducen sino a un montón de ritos que no son de Dios. Y dice el Señor en el versículo 15, sino que asidos, es decir, llenos de la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, mírenme estas manos acá, así, bien entrelazado el cuerpo, es decir, unos a otros. No existe una iglesia donde cada uno hace lo que quiera. Es decir, en la verdadera vida cristiana no es hacer lo que tú quieras, es entrelazarte con el cuerpo de Cristo y vivir una verdadera vida cristiana. ¿Sabe que hay cristianos que llegan a la iglesia, se sientan en su silla, reciben el mensaje y se van rápido? Y nunca conocen a nadie más de la iglesia.
ellos son muy individualistas, ellos son muy egoístas, no se quieren entremezclar, como los ingredientes. ¿Quién ha hecho torticas acá? Yo nunca he hecho una torta, pero yo he visto, veía a mi hermana, la que vive en Costa Rica, unas tortas tan ricas cuando yo era pequeña, de esas, no quiero hacer publicidad acá, pero bueno, en esa época, ¿no? Una marca. Y yo recuerdo que ella, en los días especiales de la madre, los días especiales de algún cumpleaños, ella hacía la torta y especialmente de naranja. Y yo veía cómo ella mezclaba una cosa y otra. Y hay que tener buena mano para hacer la torta. O si no, una torta queda abierta como un volcán, ¡pum! ¿Sí? O queda la torta muy simple, o queda... Bueno, en fin, y ella hacía ricas tortas. El cuerpo de Cristo debe estar mezclado como muchos ingredientes los unos con los otros. Esa es la verdadera vida cristiana. Si tú llegas a la iglesia y ya quieres salir corriendo y no quieres hablar con nadie, no te has mezclado aún en la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana, entonces, dice el Señor, que nosotros debemos buscar la edificación. Y vamos al 17. El vivir necesario en nuestro andar diario. Esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. ¿Saben? Mucha gente piensa, yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera, nadie me tiene por qué mandar, nadie tiene por qué decirme qué hacer o a dónde ir, yo me mando sola, esta es mi vida. ¿Qué dicen los jóvenes? Yo soy libre, esta es mi vida, yo veré qué hago. Cuando uno le dice al joven, no tome trago, no se drogue, pues mi cuerpo es mi vida, yo veré si me muero, para eso nací para morir. Así tienen esa mentalidad, se llama la vanidad de la mente, se llama la mente oscurecida sin Cristo. Cuando venimos a la vida de Cristo, entendemos que así como el bebé, ¿ustedes creen que el bebé necesita a la mamá y al papá? Sí. ¿Pero más a quién? A la mamá. A la mamá. Porque un bebé sin mamá, pues va a sufrir, obviamente. Los cuidados de una madre nunca serán los mismos de un padre. Porque el papá se pone a mirar otras cosas y deja al niño por ahí descuidado y se puede caer, se puede herir, se lo pueden robar, mil cosas, porque el papá no tiene tanto ese discernimiento y ese amor de una madre. La madre está pendiente de su bebé, Cristo está pendiente de ti y de mí. Amén. Él es un buen padre y Él está pendiente de todas tus necesidades. Y cuando nosotros vamos a su presencia y le decimos, Señor, tengo esta situación, necesito que tú me ayudes, Él inmediatamente, Él hace lo que tiene que hacer, no lo que tú quieras que Él haga. A veces queremos lo que no, queremos que Dios haga nuestra voluntad, no la voluntad de Él. ¿Qué le dijo María al ángel? Hágase con tu sierva la voluntad de Dios, ¿cierto? Que se hiciera la voluntad ¿de quién? De Dios, y no la de María. Porque la Virgen María hubiera podido decir, pues no quiero ese mandato. Ella se hubiera podido revelar a lo que Dios quería hacer en ella, pero ella dijo, hágase con tu sierva lo que quieras. Y de igual forma nosotros tenemos que dar toda nuestra vida al Señor sin miedo. Le voy a dar un poquito al Señor de estas áreas de mi vida, pero en estas áreas no voy a entregar nada. Voy a hacer esto, pero no esto. Y algunos tienen una vida cristiana mediocre. Obedezco acá lo que me conviene, pero lo que no me conviene yo no voy a obedecer. Y eso se llama una vida cristiana mediocre. Y estamos hablando de la nueva vida, ¿quién? Jesucristo. Es decir, cambiar completamente como éramos antes a como somos ahora. Y se tiene que notar, tiene la gente que ver que verdaderamente en nosotros ocurrió algo diferente. Porque si ven lo mismo, entonces ¿dónde está el cambio? ¿Cierto? Tiene que ser Cristo que glorificado en nuestras vidas. Y dice el Señor en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe por qué muchos no quieren entregar su vida a Cristo? Por la dureza de su corazón. Me ponía yo a pensar, muchas invitaciones hemos hecho y en su momento dará su fruto. Amén. La gente quiere ver
para creer, ¿cierto? Entonces, cuando comienza un ministerio nuevo, la gente es sigilosa, ¿no? Como quien dice, primero tengo que ver que llega gente para yo también ir. Es decir, ellos no están bien convencidos. Algunos dicen que no necesitan la vida cristiana, que eso es para locos. Y tienen el corazón tan endurecido que piensan que no necesitan nada de Dios. Y saben que me ha hablado el Señor en la madrugada, esta madrugada casi no dormí, era el Señor como preparándonos aquí para hoy, este día tan lindo, tan especial del ministerio, una nueva vida en Jesucristo. Y el Señor me decía, háblale a las personas, diles que el día tiene 24 horas y que 2 horas 40 minutos es mi diezmo del tiempo. Sí. Y me decía, diles, escríbeles a los invitados, diles, sácale el tiempo a Dios que te da ese tiempo a ti. Es decir, ellos viven, todo el día trabajan, todo el día hacen lo que ellos quieran y no sacan el diezmo del tiempo, que son 2 horas 40 minutos. Y entonces vienen a la iglesia, ya están cansados, bostezando, con sueño. Oiga, justo les da sueño, hambre, dolor, de todo les da en la iglesia. Y apenas salen de la iglesia, se les quitó todo. ¿Saben por qué? Porque es que en el corazón todavía hay dureza. Cuando Jesús hablaba con los discípulos, los llevaba por muchos lugares, los llevaba por diferentes regiones, por un lado y por el otro. Algunos se dormían, ustedes lo saben. En la escritura dice que cuando Jesús fue a orar, le dijo a ciertos discípulos, ustedes de más confianza vengan conmigo, pero a los otros que seguro ya Jesús veía el corazón, quédense ahí, pero oren. Y cuando Jesús se iba, ellos, sí, Señor, aquí estaremos orando. Y apenas Jesús desaparecía de la vista, a roncar, ¡pum! ¿Sí? Porque estaban llenos de sueño, sus ojos estaban llenos, es decir, su vida espiritual estaba llena de cansancio, de pereza. Y Jesús nos quiere, mire, sacudir de toda esa forma de vida. Porque la verdadera vida cristiana es ¿cuál? La verdadera vida cristiana es vivir en tu casa, como si Cristo viviera en tu casa. Si Jesús viviera en tu casa, ¿cómo sería? Hermoso. ¿Cómo sería que Jesucristo estuviera viviendo en tu casa como cuando Él estuvo en el ministerio aquí en la tierra, que Él se movía por muchos lugares e iba a la casa de Marta, María y ¿quién? Lázaro, los mejores amigos de Jesús. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Era un buen invitado, es decir, Él llegaba a todas partes y con su presencia sanaba, consolaba, exhortaba, ¿sí? Ayudaba, levantaba a los caídos. Y te quiero decir, debemos vivir la vida cristiana como si Jesús viviera en nuestra casa. Pastora, ¿qué harías si Jesús viviera en tu casa? Sería bonito. Mire, entonces ¿qué haríamos? Mínimo, mantener todo muy limpio, porque nos daría vergüenza un mugre, ¿cierto? El baño mugroso y la cocina mugrosa, y nos arreglaríamos bien para nuestro Maestro, para nuestro Señor, ¿cierto? Hablaríamos pulcramente, sin ninguna palabra vulgar, ¿sí? No nos enojaríamos porque ahí está el Maestro, ahí está Jesús. Seríamos tan decentes, seríamos tan pulcros, porque está ahí. Pero quiero decirte que Él vive dentro de ti. Amén. No lo ves, pero está dentro de ti. Y todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas afecta tu vida espiritual. Por eso el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hable tu boquita, eso hay en tu corazón, ¿cierto? Y dice el Señor también en el versículo 19, vamos redondeando allí para entender bien el mensaje, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Cuando Dios comienza a llamar a una persona para que le entregue su vida y la persona no quiere obedecer, después el Señor vuelve y la llama a través de otra persona, como lo que he hecho yo en estos días. Ir a diferentes lugares donde el Señor me ha puesto personas nuevas y les he hablado. Sí, el Señor me ha dado la gracia y la gente acepta con facilidad lo que les digo.
y la invitación y sonríen y están felices. Pero ¿sabes? Dios invita unas 3 veces. Y después cuando la persona no quiere nada de Dios, entonces el Señor no la vuelve a invitar. ¿Tú lo crees? ¿Sí? Por ejemplo, el Señor te dice, hija, cambia esta área. Bueno, mal genio, que hay bastante, ¿no? Mucho mal genio. Y el Señor te habla y te dice, pero dentro de tu corazón, porque la gente dirá, ¿y cuándo me dice? Pues en tu corazón te dice, hay mal genio, entrégamelo. Y nada. Y después el Señor vuelve y te dice, hija, eres muy dinamita, eres muy explosiva, entrégame ese temperamento de dinamita. Y nada. Después el Señor vuelve y te dice a través de otra persona, hermana, tienes problemas de mal genio. Y la hermana queda así, ¿usted cómo supo eso? Eso es verdad. Y el Señor te dice que cambies. Y si la hermana no obedece ni la voz de adentro de su corazón, ni la palabra de Dios que dice que toda ira y enojo y mal genio, quitarla, y no obedece que alguien te lo diga, el Señor, ¿qué hace? Esa área en tu vida no es tratada y tú quedas con un examen inconcluso, no pasaste el examen. Eso es. Y debemos hoy, dice aquí en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, se quite el viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Estoy leyendo la versión Recobro. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Quitando la mentira. Hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. ¿Airados qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí, esto es clave, ¿sí? Dice, a ustedes les puede dar enojo, pero no permitan que ese enojo los haga pecar. Hoy vemos que cuando ven en las personas en el bus y alguien se atraviesa, llega la ira, llega el enojo, llega muertes, llega violencia, la gente ya no se soportan los unos a los otros. Vemos que por decir algo la vecina no acepta que otra vecina le eche un poquito la basurita al lado de allá de la casa de ella, sino que inmediatamente sale en ira y esa ira puede hasta matar a la otra vecina. Es decir, el Señor lo que está diciendo acá, que nos podemos enojar un poco, pero que esto no sea por mucho tiempo, sino rápidamente reponernos de ese enojo y no dar lugar al diablo. ¿Sabe dónde se mete el diablo? En las personas airadas, en las personas que no tienen dominio propio. Y dice también, para ir finalizando, el que hurta, no hurte más. El que roba, no robe más. El que tenga deudas, pague. Porque si nosotros como cristianos tenemos la costumbre de pedir préstamos y no pagar, eso es robar. No tiene otro nombre. Hermana, présteme 500,000 pesos y yo le pago. Me presta los 500 y nunca le pago. Le robé. O como le podríamos llamar, robo. Porque hay dos formas. Le pides perdón a la persona, le dices que no le puedes pagar en el momento que le dijiste, pero que sí le vas a pagar por cuotas, que te dé plazos. O si la persona te dice, te ofrendo, ya es diferente. Pero si tú tienes la costumbre de hacer préstamos y no pagar, eso se llama robo. Y eso desagrada a Dios. Y eso no es parte de la buena vida cristiana. Debemos vivir la vida cristiana responsablemente, porque este mensaje es vivir la vida cristiana responsablemente. Y dice también en el 29, ninguna palabra corrompida, sucia, salga de vuestra boca. ¿De dónde sale la vulgaridad? De la boca. Porque si la persona es vulgar, grosera, eso está en su corazón. Y dice el Señor también, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad, a fin de dar gracias a los oyentes. Si tú vas a decir algo que no sirve, no lo digas.
¿Sí? Claro. Sí, mire, ahorita nada más, un testimonio muy cortico. A mí me gusta contar cositas cortas, de ejemplos, con respecto al tema. Un señor vendiendo aguacates, ¿sí? Y me paré yo al lado del señor de los aguacates. Y lo invité y le dije, mira, tenemos acá un lugar de oración por los enfermos, tenemos palabra de Dios, tenemos tiempos de adoración muy lindos, tenemos conferencias de temas bíblicos. Me dijo, qué bueno, pero antes de eso, antes de yo darle la invitación, había dicho por ahí 20 veces una misma vulgaridad. ¿Ustedes saben cuál? Y yo decía, ¿para qué tiene que decir esa vulgaridad? No es necesario. Es decir, palabras sucias que salen de su boca. Él necesita que entregarle su boca al Señor para que la limpie. Claro. Para que le limpie esa boca corrompida, sucia. Y sigue diciendo aquí, y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, en el cual tú fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura, falta de perdón. Ira, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia que es maldad. Sed bondadosos unos con otros, tiernos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Dice el Señor que debemos sacar varias cosas de nuestra vida. Este ministerio es para llevar a las personas a no solamente a madurar en la vida cristiana, sino también a transformar su vida cristiana. Porque iglesias hay muchas, pero la idea es que la iglesia tiene que cumplir una función. ¿Cuál? Que las almas sean transformadas y que se noten y que haya un fruto. Amén. Porque si yo aquí predico la palabra muy linda y todo, y tú sigues igual, entonces dos cosas: o tú no estás escuchando o yo no estoy predicando bien. Por eso, cuando tenemos un ministerio, el Señor me ha entregado este ministerio en mis manos. ¿Sí? Como cuando le entregan a uno un bebé. ¿Qué tengo que hacer con el bebé? Cuidar. ¿Y qué más? Alimentarlo bien. Alimentarlo bien. ¿Qué otra cosa? Educarlo. Que no se enferme, que no le entren virus, bichos, piojos, pulgas, que no se caiga, que no se rompa, estar pendiente. Tener un ministerio es la función, llevar a las almas en el cuidado de la palabra, llevarlas a sanar su corazón, porque toda la humanidad está enferma. Todos los que nos ven a través de los medios de comunicación, a través del nuevo canal de Una Nueva Vida en Jesucristo en YouTube, tú puedes encontrar estos mensajes en el canal de YouTube con este título de La Nueva Vida en Jesucristo, y allí vas a encontrar los temas que vamos a estar dando, conferencias de temas bíblicos, donde te vamos a llevar a una profundidad más con el Señor, para que tú entiendas que necesitamos toda la humanidad ser restaurados, y no solamente, sino limpiados, sanados, edificados, confortados, que necesitamos que el Señor tome el control de nuestras vidas, que nos coge la manito, como el bebecito cuando va con el papá, con la mamá, lo coge la mano y se deja llevar por los padres. El niño cree en sus padres y nosotros debemos creer en Dios, que Él nos va a guiar y nos va a llevar a caminos buenos. Amén. Algunos no creen en Dios, algunos creen que simplemente ellos solitos pueden tener una vida sin Dios y sin ley. Y te quiero decir que la vida más, la vida responsable cristiana debe ser tú dejando que Dios gobierne tu vida, y tu corazón, y tu mente, y tus emociones, y no es vivir por vivir. La verdadera vida cristiana es vivir con propósito. ¿Cuál? Que cada día tú seas transformado, cambiado, lleno del Espíritu Santo, que tu vida dé frutos, que la gente cuando te vea diga, oiga, yo la conocí a usted como era, y mira ahora cómo el Señor la cambió, ¿cierto? Que la gente misma diga que hemos sido cambiados. Amén. Entonces yo te invito a que vamos a tomar un tiempo para ministrar a través de la adoración una nueva vida en Cristo. Hay una adoración que dice que como lluvia tu presencia caiga sobre nosotros. ¿Y cuántos quieren que la lluvia del Señor caiga? Amén. Ponte en pie en esta hora, le damos gracias a Jesús por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él hará en nuestras vidas
y damos gracias a Jesús porque este mensaje no vuelve vacío. Este mensaje va y vuelve con un fruto. Yo lo creo. ¿Y tú también lo crees? Amén. Que va hacia ti y hacia ti y hacia mí y tiene que dar un fruto. ¿Cuál? Que nuestras vidas sean cambiadas. Ese es el Amén. propósito de la vida cristiana.